Bueno, mi hermano, prepárese porque en este video vamos a estudiar tal vez como nunca antes o como pocas veces se ha estudiado la profecía. Nosotros los adventistas somos esencialmente profetas, eso es Apocalipsis 19:10. Eso lo dijo el ángel Gabriel. Pero muchos o muy pocos adventistas más bien entienden lo que es la profecía, para qué sirve, qué significa o qué hacemos con las profecías que conocemos. Así que vamos, de una, empecemos. Vamos a llegar a conclusiones asombrosas. Quédese hasta el final. Son conclusiones increíbles que repito muy pocas veces, si no nunca he visto mencionar en la iglesia. Lo primero, rápido, ¿qué es la profecía? Amós 3:7 dice, no hará nada el Señor sin que lo revele primero a sus siervos los profetas, sin que se lo diga primero un profeta. ¿Qué es la profecía? Es lo que el Señor va a hacer, es el plan del Señor que Él le dice primero a un profeta. La profecía, por tanto, es para prepararse. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Es decir, el Señor revela lo que va a hacer a los profetas se lo dicen a la gente, para que la gente esté atenta, dice primera de Pedro 1:19, y se prepare para lo que el Señor va a hacer. La profecía esencialmente es para prepararse, no para satisfacer ninguna curiosidad o creerse inteligente o creerse el teólogo, no. La profecía es para prepararse, siempre lo ha sido y siempre lo será. Por eso existe la expresión panorama profético. ¿Qué es un panorama profético? Un panorama profético en el marco de la Biblia es lo que van a ser los actores del gran conflicto entre el bien y el mal en un futuro. Dios lo revela antes de, dice, Satanás va a hacer esto, los demonios van a hacer esto, los hijos de Satanás van a hacer esto, y también incluye, y esta es una parte muy importante, incluye a los hijos de Dios, dice, y los hijos de Dios van a hacer esto y va a pasar esto. Ese es el panorama profético, a eso se refiere esa expresión. Ahora, repito, el panorama profético se refiere a todos los actores del conflicto. ¿Qué es el defecto que tenemos como adventistas? El defecto que tenemos como adventistas es que nosotros hablamos muchísimo de lo que van a hacer los hijos del enemigo, de lo que va a hacer Satanás en el gran conflicto, en la batalla de Armagedón que ya se viene. Estamos a pasos, quién sabe si a meses o a años o a pocos años de esa batalla. Usted y yo estamos metidos en este problema. Este es el negocio de ser adventista, por si no lo sabía. El negocio de ser adventista no es tener una programación y sostener allá una programación sábado tras sábado y que el programa salga bonito y que todo salga bien. Eso creían los judíos. Vamos a compararnos en este video con los judíos porque nos sirve. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía dijo, no tenemos nada que temer en el futuro si recordamos cómo Dios se ha portado con su pueblo en el pasado. Y el pueblo antes de nosotros eran los judíos y Dios se portó de una forma con ellos y ellos hicieron unas cosas que nos sirven de ejemplo. Dice 1 Corintios 10, dice que todo quedó de ejemplo para que nosotros no repitamos mal las cosas malas que ellos hicieron. Así que los judíos también pensaban que si ellos tenían sábado tras sábado, cierto, su programación y sostenían la programación del templo, Dios iba a estar muy contento. Para ellos se escribió Isaías capítulo 1, donde Dios les dijo, me importa muy poco su programación de sábado, la aborrezco. Y créanme, Dios no está diciendo menos de muchas programaciones que se hacen, o de la mayoría de las programaciones de sábado de nosotros los adventistas. Y digo nosotros los adventistas, aclaración para los que no lo saben, yo soy miembro en regla de la iglesia, yo no soy ningún disidente, estoy hablando cosas tal cual son en la Biblia y el espíritu de profecía y la historia. Así que hablamos muchísimo de lo que va a ser Babilonia, ¿cierto? Tenemos las profecías de Daniel y Apocalipsis y somos felices con los diagramas proféticos y somos felices viendo si Trump se acercó a la iglesia protestante, que si los jesuitas, estoy viendo las redes llenas de eso. Pero muy poco hablamos en el panorama profético, y recuerde que el panorama profético incluye a todos los actores, al ejército de Satanás y al ejército del Señor, que incluye a los hijos de Dios, es decir, nosotros los adventistas. Hablamos muy poco de las profecías concernientes a los adventistas. Hablamos de todo lo que va a hacer Trump, si es que es Trump, o el Papa, o los jesuitas, o estamos pendientes allá a ver cómo se movió en Estados Unidos, que si oraron, que si no oraron. Pero en el panorama profético no solamente están ellos, estamos nosotros. ¿Cuándo ha oído hablar usted de lo que va a pasar en el futuro con los adventistas? ¿Cuándo nos enfocamos en eso? ¿Quiere que le cuente una cosa? Somos expertos en profecía, pero había una gente que también era experta en profecía. Los fariseos y los saduceos eran expertos en profecía, ¿no me cree? En Mateo 2, capítulo 2, versículo 5, cuando les preguntaron ¿dónde van a ser el Mesías? Ellos dijeron en Belén de Judea.
Ellos sabían, habían estudiado la profecía respecto a lo que iba a pasar con los otros actores del conflicto, pero no estudiaron la profecía con lo que tenía que pasar con ellos. Es decir, ellos nunca estudiaron qué decía el Antiguo Testamento acerca de ellos. Se les olvidó que ellos también eran actores. A los adventistas tal vez se nos está olvidando que nosotros también somos actores en esa profecía. Y entonces hablamos mucho de lo que pasa con la bestia, el Trump, y hermanos enfocados, y yo veo peleas incluso en grupos de WhatsApp, que es Trump, que va a hacer esto y no, y los detalles de la bestia, y en la bestia tiene un cuerno, pero el cuerno no tiene punta, sino que es redondito, y en la puntilla del santuario y todo lo demás, pero nunca habla el hermano y nunca pelean por lo que dice la profecía sobre nosotros. Y ese es la amplia puerta que tiene Satanás. Así se ganó a los fariseos y a los saduceos y a la mayoría del pueblo de Israel, y así, según dice la profecía, se va a ganar a la mayoría de los adventistas. Jesús era también experto en profecía. Y ¿saben una cosa? Cuando vino Jesús, si ustedes se fijan, Él les dijo a los fariseos y los saduceos, léalo, no me crea a mí, Marcos capítulo 7, versículo 6, les dijo, bien profetizó de vosotros Isaías. Es decir, fíjese que Jesús no se puso a hablar de Trump, la bestia y todo lo demás, que está bien, eso es parte de la profecía. Trump les dijo Jesús les dijo, ¿y dónde están ustedes en la profecía? Les dijo, están en Isaías, profetizó de ustedes Isaías. Luego los evangelistas también lo dicen, citaron las profecías que ponían a los actores, a los fariseos y saduceos, decían lo que ellos iban a hacer. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Si ustedes se fijan, los evangelios están llenos de profecías, no de lo que iba a hacer Roma, no de lo que iban a hacer los paganos, sino de lo que iban a hacer los mismos adventistas de la primera venida, o sea, los fariseos y los saduceos. Porque repito, ellos estudiaban todas las profecías, menos las que tenían que ver con ellos. Ellos les sabían toda la profecía y la estudiaban en escuelas, en el Sanedrín, en las sinagogas, menos la que tenía que ver con ellos. Pregúntese si nosotros no estamos haciendo lo mismo. Yo veo páginas dedicadas que corre tinta, hablando de Trump, repito, y del Papa y de los jesuitas, y eso que el nuevo orden mundial, que es que lo van a hacer así, que Elon Musk, que la inteligencia artificial. Y nosotros, ¿dónde estamos en la profecía? Se debieron de haber preguntado estos hermanos primero. Las profecías indicaban, como les digo, que Jesús iban a rechazar a Jesús, que iban a matar a Jesús, varón despreciado, etc. Cuando Jesús llegó, le tocó dedicarse a reprender y corregir todo lo que los judíos hacían, todo lo que su pueblo estaba haciendo, porque ellos se habían dejado permear de Satanás un par de siglos antes de filosofía griega, de interpretaciones erróneas, y entonces eso les impidió cumplir su esencia, su misma misión, que era recibir al Mesías. Déjenme paro aquí y le digo algo. Hoy en día no hay ninguna idea errónea y ninguna contradicción que asombre a nadie. Hoy en día alguien puede ponerse una ubre de vaca, una cabeza de vaca, se la pone en la cabeza, qué sé yo, se puede poner un tarro de agua podrida en la cabeza y salir a la calle y untarse en la cara, qué sé yo, brincar desnudo y a nadie le asombra. ¿Por qué? Porque la profecía dice, oscuridad cubrirá los pueblos y tinieblas a las naciones. Es decir, el Espíritu Santo se está retirando y hoy en día no hay una locura suficiente para asombrar a los hijos de los hombres. Uno ya ve de todo, los asesinatos peores, la inmoralidad peor, las ideas teológicas más locas y las contradicciones más locas, y a nadie le sorprende. Y estoy hablando también de la iglesia adventista. Pasan las cosas más asombrosas y ningún adventista ni se sonroja. Dice, sí, por allá unos administradores de Argentina hicieron contrabando, unos adventistas, bueno, sí. Estábamos haciendo abortos, sí, verdad. Hay un pastor homosexual en Alemania, sí. Mira que bailaron en el campamento, sí. Eso es porque el Espíritu Santo se está retirando y no hay sensibilidad de los hijos de Dios. Así que espero que los verdaderos hijos de Dios escuchen este video y entiendan. Los entendidos entenderán, dice Daniel 12. ¿Qué profecía entonces debieron haber estudiado más los fariseos y los saduceos? ¿La que tenía que ver con grandeza nacional o la que tenía que ver con ellos? ¿De qué tenemos que estar hablando más nosotros los adventistas?
de lo que va a pasar con Trump, la Babilonia y todo lo demás, sí, está bien, pero de puertas para afuera, pero de puertas para adentro tenemos que hablar de la profecía que habla de nosotros. Y la hermana White dice exactamente qué va a pasar con los adventistas, pero es lo que menos se estudia. Yo no he visto 5 sermones y llevo 12, 30 años de adventista y yo no he visto 5 sermones de lo que la hermana White escribió en el espíritu de profecía que iba a ser y que iba a pasar con los adventistas. No he visto 5 en 30 años. Esta es verdadera profecía. Dice la hermana White, Conflicto de los Siglos, página 666, qué página tan curiosa. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, o sea, la tempestad de las leyes dominicales, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, o sea, adventistas, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Este es el panorama profético para los adventistas. Y luego dice, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, no se le olvide esa frase, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Es decir, ella lo que está diciendo, y usted lo puede leer por usted mismo, es que hay adventistas que ahora, o sea, antes de que vengan las leyes dominicales, se están uniendo con el mundo y están participando del espíritu del mundo, de forma que cuando llegan las leyes dominicales, ellos ya son traidores, traicionan. Esa es la profecía de los adventistas. ¿Cuántas veces ha oído usted predicar ese mensaje? Yo no, yo 5 veces, tal vez en 30 años, y eso es mucho. Los fariseos y los saduceos tampoco querían estudiar esa profecía de que iba a haber fariseos y saduceos matando al Mesías. Ellos estudiaban era que el Mesías iba a ser grande, y entonces nos dicen los pastores, la iglesia nunca caerá, no hablen de la iglesia, no hablemos de nosotros mismos, pero tenemos que hablar, y aquí es donde viene mi misión, digamos, mi trabajo, que gente dice, es que usted se dedica a hablar mal de la iglesia. ¿Usted cree que a mí me da gusto eso? Yo lo que le estoy advirtiendo es que hay una profecía que dice que hay unos adventistas que antes de las leyes dominicales, es decir, ya ahora, en este instante, están uniéndose con el mundo, participando del espíritu del mundo, y eso va a hacer que reciban la marca de la bestia. Por eso es que yo coloco en mi perfil todas las aproximaciones que la iglesia hace con el mundo para que usted no participe de ellas y luego entonces no reciba la marca de la bestia. Ahora sí se entiende lo que este servidor hace. A mí no me gusta hablar mal de la iglesia. ¿Quién les dijo? No me pagan, no me sirve, no me agrada, me da vergüenza. Pero yo necesito señalarle a los hermanos todas las aproximaciones que hay con el mundo en la iglesia para que usted se separe del mundo y así no reciba la marca de la bestia. Decía uno en un comentario ayer en un video mío, esos videos de ese hermano, ¿en qué edifican la iglesia? En todo a la verdadera iglesia, porque son advertencias proféticas de que el adventista que ahora se está uniendo con el mundo, bailando como el mundo, escuchando la música del mundo, comiendo como el mundo, vistiéndose como el mundo, adorando como el mundo, pues es el adventista que más adelante se va a morir. Es una advertencia de amor. Yo tengo que dar la alarma de qué es, y todos, el que usted que está viendo este video, qué es el mundo y qué es la iglesia adventista. ¿Sabían que esencialmente el espíritu de profecía es un manual de cómo no ser el mundo? Si usted quiere resumir los escritos de la hermana White, son sencillamente un manual de cómo no parecerse al mundo. Porque la profecía decía que los adventistas que se parezcan al mundo son los que van a recibir la marca de la bestia, antes de que vengan las leyes dominicales. Entonces Dios nos dejó el espíritu de profecía, los mandamientos de Dios y el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, para que usted se prepare. ¿De qué forma? Siendo distinto al mundo. ¿Ven ustedes la iglesia adventista distinta al mundo hoy en día? A menos de que estén ciegos, no. Entonces, hay otra profecía clarísima en Testimonios para los Ministros, y por cierto hay muchas más. Este simplemente es un abrebocas al tema para que usted lo estudie. Testimonios para los Ministros dice, página 474, dice la hermana White que Satanás tuvo un concilio con sus ángeles y dijo, ¿cómo hacemos caer a los adventistas? Y dijo, vamos a poner dentro de la iglesia a personas que tengan apariencia de piedad, pero que amen al mundo. Dice que van a servir de trampa para otros adventistas. Dice, servirán de cebo para traer a otros a nuestras trampas. Mismos adventistas. Eso usted lo puede leer. Por eso le digo que es que la verdad está
allí, pero a nadie le aterra. Y luego dice que muchos no tendrán temor de su influencia porque profesan la misma fe adventista. Y entonces dice la hermana White, de esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. Y miren bien esta parte, y que asemejándose al mundo, o sea, pareciéndose al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Y dice la hermana White, profecía, así se separarán de Cristo, entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes, es decir, los mismos traidores de las leyes dominicales. ¿Qué está diciendo la hermana White aquí? Que hay adventistas traídos por Satanás, manejados por Satanás, inteligentes y elocuentes. La hermana White les dice aquí, hombres de talento y elocuencia, son los mismos de Conflicto de los Siglos, que van a decir que pareciéndonos al mundo podemos predicar. Y están testimonios para los ministros, y se puede leer. Y hay pastores hoy en día, no pocos, de hecho la mayoría, que dicen, vamos a hacer iglesias amigables. ¿Qué son iglesias amigables? Iglesias que se parezcan al mundo, donde no sean tan religiosos, para ganar al mundo. Por eso le digo que no hay locura ni contradicción, no hay locura ni contradicción que hoy en día sorprenda a nadie. Exactamente lo que dijo la profecía que iban a hacer, están haciendo los pastores y los líderes y muchos hermanos. Así como exactamente las palabras y lo que dijo la profecía que iban a hacer los fariseos y saduceos, a otro libró, él no se puede librar, si es el Hijo de Dios que desciende a la cruz, etcétera. Exactamente eso hicieron los fariseos, y ellos que estudiaron la profecía no se dieron cuenta que la estaban cumpliendo. Así la mayoría de adventistas no se van a dar cuenta. Adventistas que hablaron de Tron, de la bestia, Daniel 7, Daniel 8, y ay, que la ley y todo lo demás. Claro, hablaban con el vaso de Coca-Cola y la salchipapa aquí en la boca y viendo los partidos de fútbol, participando del espíritu del mundo, ¿cierto? Viendo las novelas, escuchando la misma música, hablando con el mundo, teniendo los mismos negocios del mundo y todo lo demás. Y hablaban de Tron, de los jesuitas, de la iglesia católica, sí, la bestia. Pero como no eran santificados por la obediencia y como no entendían que la profecía para ellos era no unirse al mundo, cuando venga la ley dominical, cogen su Coca-Cola, su salchipapa, su CR7, su Messi, ¿cierto? Su minifalda las mujeres, y todo lo demás, allá van a dar junto con los apóstatas y los traidores. Por eso en este canal, por eso este es un canal, por eso en mi perfil yo mantengo advirtiendo contra el mundo por amor a los hermanos, no porque me guste hablar mal de la iglesia, es porque no quiero que los hermanos participen negativamente de lo que va a venir. Ahora, el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia, hagamos un ejercicio para terminar y cambie la palabra bestia por mundo. Y ese es el mensaje del tercer ángel para la iglesia adventista, que está ahí en la iglesia, en el mensaje a la Odisea, pero usted lo puede entender clarito. Si alguno adora al mundo y a su imagen y recibe la marca del mundo en su frente o en su mano, o sea, hace como el mundo y piensa como el mundo, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y no me lo estoy inventando porque la hermana White dice que hay adventistas que tienen la impronta, el sello del mundo. Hermano adventista, la profecía deje de estar, si usted está con salchipapa y Coca-Cola en la casa y si usted está viviendo como el mundo, hablando como el mundo, ¿qué importa Trump y los católicos y los jesuitas si usted se va a perder? La profecía dice que se va a perder. Entienda la profecía. Hoy en día la profecía es lo que manda el Señor para los adventistas. Dice, Primera de Pedro, en Primera de Pedro 4:17 dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y el primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, nosotros los adventistas tenemos que ver el panorama profético de que nos señala a nosotros para prepararnos. Recuerden que la profecía es no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas, para prepararnos para que podamos participar de la derrota de la bestia, de la derrota de Trump y de los jesuitas y de los que usted se quiera de ahí para allá conspiracionar. Todos los que conspiren contra los hijos de Dios van a ser derrotados. Pero usted no va a participar ni yo vamos a participar de esa derrota de ellos y de la victoria sobre ellos, a menos de que nos separemos del mundo. Repito, por eso en este canal, y dígale eso a su pastor, porque creen que es que yo hablo mal de la iglesia, por eso yo le advierto a los hermanos, a los pastores, mire, la iglesia se está acercando al mundo. ¿Cómo? En las prácticas. Estamos queriendo evangelizar como el mundo, estamos queriendo divertirnos como el mundo, estamos hablando como el mundo y todo lo demás, porque esa es la clave hoy. Hoy la clave es no ser como el mundo.
Esa es la profecía y esa es la palabra del Señor para la iglesia adventista. No sean como el mundo, apartados y no toquen lo inmundo. La palabra del Señor para la iglesia adventista hoy no es dedíquenle horas y horas a ver si Trump se le cayeron 3 pelos de la peluca o si el Papa se le cayó la sotana o se puso una verde y una amarilla. La palabra del Señor para hoy es no se parezcan al mundo y van a tener la victoria sobre la bestia, sobre los jesuitas, sobre Trump, sobre la bestia de corderos y todo lo que se señala en los diagramas. Esa es la verdadera profecía y esa es la verdadera justificación por la fe, por cierto. Acercarse a Jesús, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, entender que a menos de que usted y yo nos alejemos del mundo y vayamos a Jesús y recibamos su justicia y recibamos su perdón y Él nos controle, allá vamos a terminar en el mismo hueco y en el mismo caldero con la bestia, con Trump, que si no se arrepiente, con la bestia, con Trump, con el Papa y con todos los que mantienen nombrando. Que el Señor le bendiga, espero que le haya servido esta inducción. Ser adventista no se trata de formalidades, es en serio, esto es en serio y requiere una preparación ya. Que el Señor le bendiga.